Le gusta la gasolina, dale más gasolina. ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Bueno, pues hoy, como os dije en un pequeño corto, este fin de semana, pues uno de los vídeos, me acaba de salir un gallo, parezco el gallo Claudio. Putea al perro, hijo, putéalo. Bien, basta de gilipolleces y vamos a hablar de lo que nos ocupa, del tema de las gasolinas, las gasolineras low cost. Esas dudas, ¿no? De decir, bueno, ¿vale la pena pagar un poco más? Y si le meto gasolina de 98 octanos a mi coche, a mi Seat Ibiza 80 caballos, ¿va a correr más? ¿Va a parecer que tenga 120? Hay muchas dudas. Cuando voy a una gasolinera low cost, realmente me están poniendo la misma gasolinera de 1,60 de Repsol con su aditivo Efitec. Bien, pues todo eso lo vamos a tocar hoy. Y empezaremos, y quédate hasta el final del vídeo porque te voy a dar un consejo que, por favor, si quieres que tu motor te dure, ponlo en práctica. Hazme caso. Y esto lo vas a ver al final del vídeo. Bien, vamos a empezar con los octanajes de las gasolinas, ¿vale? Tema octanajes gasolina. El octanaje de las gasolinas lo único que hace es evitar que la gasolina detone antes de lo que le toca en cámaras de combustión que trabajan con alta compresión, ¿vale? En pistones de alta compresión, motores que trabajan a alta compresión. Es decir, por ejemplo, los motores de Fórmula 1, los coches de Fórmula 1 utilizan gasolinas de 100 octanos. ¿Qué quiere decir? ¿Que la explosión es más grande? ¿Que la gasolina tiene más poder? No. Significa que la gasolina en una cámara de combustión, cuando sube el pistón y comprime, esos coches trabajan con compresiones muy altas. Si ahí pusiéramos una gasolina de 95 octanos, ¿qué ocurriría? Al tener menos octanaje, la gasolina detona con más facilidad. Fijaos, detona con más facilidad y detona a menos presión. Es decir, que antes de que el pistón llegase a final de carrera, la gasolina ya detonaría en la cámara, incluso antes de que saltara la chispa, solo por temperatura. Temperatura más presión, tendríamos la detonación, ¿vale? ¿Cómo se controla esto? Pues eso se controla subiendo el octanaje de la gasolina. Y la gasolina tiene un componente, uno de sus componentes, que es el cetano. El cetano es el encargado de subir el octanaje de la gasolina. Lo mejor que puedes hacer es hacerle caso a las recomendaciones del fabricante de tu vehículo. Es decir, yo por ejemplo tengo un Citroën C4, gasolina 1600, 120 caballos. Si yo a mi coche, que ya cuando abro la tapa ya lo pone, gasolina 95 octanos en la tapa, digo, no, yo es que soy más guapo, voy sobrado, gano una de pasta que te cagas como chofer de tráiler, y trabajo muy pocas horas y entonces pues voy sobrado, le voy a poner 98 octanos. Bueno, pues estoy tirando el dinero, sinceramente, o sea, os lo digo así de claro. Estamos tirando el dinero porque el vehículo no va a aprovechar, o sea, simplemente como es una cámara que no son cámaras de alta compresión, pues la gasolina va a detonar pues cuando le toca, ni más ni menos, detonará cuando le toca. Pero ¿qué pasa si tú te has comprado un coche de alta gama? ¿Qué ocurre? Si te has comprado un coche de alta gama, pero luego vas canino, porque lo llevas para fardar, pero llevas aire en los bolsillos, que de estos también hay unos pocos que viven de apariencia, pero luego los ves repostando en las gasolineras low cost, que yo he visto a alguno ya, y ahora voy a explicar que no. O sea, hay cosas que no cuadran. Eso, ver un Mercedes de los nuevos, nuevecito, un coche que vale un pastón, que tú ya lo ves que ese coche vale mucha pasta, y lo ves entrando en una gasolinera de estas low cost y tal, eso no cuadra. Eso es como entrar en las tiendas Aurgi con un Ferrari. Es que no, o sea, como ver a Belén Esteban en cifra y letra. Hay cosas que visualmente no cuadran. Bueno, pues a lo que iba. Pues si tú tienes un coche de alta gama, de, no sé,
vamos a poner 300 caballos, un motor de alto rendimiento, de alta potencia, y tú ves que tu fabricante te dice, este coche va con gasolina de 98, pero tú dices, hostia, no, que vale mucha pasta, le voy a meter de 95 y esto va a andar igual. Bueno, sí, posiblemente va a andar igual. El motor ya no va a sonar igual. ¿Por qué? Muy fácil. Porque tu coche le está pasando un poquito como a lo que explicaba con los Fórmula 1. Tu coche trabaja tu coche tiene un motor de pistones de alta compresión. ¿Y qué ocurre? Que precisamente tu fabricante te está pidiendo que le pongas de 98 para controlar la detonación del combustible y que detone en el momento que le toca, no antes. Si tú le metes gasolina de 95, estás haciendo que el combustible detone un poco antes del final de carrera. Y eso lo que hace es un picado en biela que con el tiempo lo que te va a producir es una avería grande. ¿Vale? Hasta aquí ya tenemos un poquito claro. 95, 98. El mejor consejo, sigue la recomendación de tu fabricante. La gasolina de 98 no es más limpia, no tiene menos impurezas, no es mejor que la de 95. Simplemente tiene un poquito más de cetano y es para controlar la detonación. Es decir, que yo creo que en contra del pensamiento de mucha gente que piensa, no, la de 98 detona antes y va mejor. No, al revés. La de 98 detona después, o por lo menos por presión no detona por ignición, ¿vale? Que es lo que tiene que hacer la bujía. Cuando salta la chispa es cuando le toca el momento de la explosión, no antes. Y en un motor de alta compresión, si le metéis gasolina de 95, lo que estáis es incitando a que la gasolina detone un poquito antes de lo que le toca. Y no es bueno para vuestro motor. Bien, ya hemos pasado una parte del vídeo. Yo voy por faena, vamos rápido. Tema de las gasolinas low cost. Bien, claro, la gente promueve y corre el rumor, la gente le gusta regalarse el oído con lo que le gusta oír, que no siempre es la verdad, pero se autoconsuelan. Bien, hay varios tipos de gasolineras low cost y de las primeras que hay que huir es de estas gasolineras tipo Alcampo, tipo Lidl, que son gasolinas muy baratas. Bien, ahí no os voy a engañar, están comprando el culo del barco, o sea, así de claro. Son gasolineras low cost o ese surtidor que encontramos en el lavadero, ahí un surtidor perdido de la mano de Dios, que la gasolina está mucho más barata que la gasolinera que hay enfrente, y claro, ahí se arma la cola porque dice, hostia, coño, si es que hay casi 40 céntimos de diferencia. Claro, esos 40 céntimos por litro están en algún sitio. Bien, este tipo de gasolineras lo que hacen es comprar las ofertas de los finales de los depósitos. Lo que no quieren las grandes firmas. Lo que no quieren las firmas que tienen unos controles de calidad y unos estándares de calidad para sus clientes. Dígase Repsol, BP, Cepsa, o sea, lo que son gasolineras de marca, gasolinas de bandera. Luego hablaremos un poquito y os diré lo que me han dicho. Claro, esto no me lo invento yo, lo que os estoy diciendo ahora. O sea, el hecho de ir montado en un camión, pues también me ha permitido hablar con algunos compañeros que se dedican al reparto de las gasolinas. O sea, cargan en Cepsa, por lo menos aquí, en el puerto de Barcelona, cargan en Cepsa, en CLH, en Decal. Y claro, hay diferencias de calidades. O sea, esto que estáis oyendo por YouTube, de gente que dice, no, que no os preocupéis, que son la misma gasolina es para todo el mundo y tal. No es cierto. La que sale, por ejemplo, de CLH, ya de entrada es de mejor calidad. Pero aún así, claro, vosotros diréis, es que las gasolinas llevan unos aditivos. ¿Y qué pasa? ¿Que tiran los aditivos en los depósitos esos enormes que tienen en el puerto? No. La gasolina se aditiva en la carga en la cisterna. Es decir, cuando llega una cisterna a cargar gasolina y va a cargar para Repsol, tienen una serie de códigos y tienen unos aditivos concretos. Uno de ellos, que es el mejor aditivo que hay para una gasolina, es el Efitec, que lo tiene Repsol. Entonces, a medida que va entrando la gasolina en la cisterna, hay unos tubos que van a la tubería principal que van haciendo
y van metiendo el aditivo, van inyectando el aditivo en la carga. Y eso va X litros por miles de litros, ¿no? O sea, eso lleva una proporción. De hecho, tú ves la gasolina en Repsol. A ver, de entrada, los combustibles son transparentes. Todos. Gasoil, gasolinas, todos son transparentes. Lo que les da un color, pues puede ser el aditivo de cada uno de sus fabricantes. Por ejemplo, los gasóleos. El gasoil que tiene un cierto tono amarillento es porque va aditivado. Os voy a poner un ejemplo personal. Antes de tener el C4, tenía un Citroën C2. Gasoil, motor 1400, HDI, bien. Bueno, cuando yo compré ese coche de segunda mano, pues cuando salía de los semáforos siempre le daba un par de tirones. Luego iba bien, ¿no? Pero en la salida, cuando aceleraba, se hacía papa y daba un par de tirones. Y entonces hablé con mi sobrino, que mi sobrino es mecánico. Por eso también os digo, ahora os voy a explicar la parte mala de repostar en las locos. Mi sobrino es mecánico y muy buen mecánico, ya os lo digo. Y entonces le pregunté y me dijo, Tito, ¿tú qué gasoil le pones? Y yo le dije, pues el normal, un gasoil normal. Y me dijo, no, le tienes que poner el gasoil bueno, ¿vale? Sabes que está el normal y el bueno. Y si puede ser, métele el Repsol, el E10. Es el mejor gasóleo que hay. Es caro, pero es el mejor. Y efectivamente, me fui a la Repsol. En el segundo depósito el coche iba que parecía un gasolina. Ni tirones, arrancaba enseñándole la llave, una pasada. Y desde entonces mis vehículos siempre han ido a repostar a Repsol. Siempre. Claro, alguno dirá, no, pero es que yo llevo muchos años repostando en BP y no tengo problemas. Bien, porque BP también tiene buenos aditivos y es una buena marca de combustibles. El rollo está en que nadie le da duros a 4 pesetas. Y las gasolinas estos que van comprando al final de depósitos, porque les hacen ofertas, porque son las gasolinas que ya no quieren los grandes, que estás comprando, lo que yo os he dicho antes, el culo del barco. Pues, ¿qué ocurre? Pues que sí, las filtran, ¿no?, un poquito otra vez, las pasan por unos filtros, pero claro, el problema está en que los inyectores del coche son inyectores llamados multipunto. Es decir, tienen 5 agujeritos por donde sale pulverizado el combustible. Y ojo al dato, 30 veces más pequeños que un pelo de la cabeza. 30 veces más pequeño que un pelo de la cabeza. O sea, cualquier micropartícula puede embozarte un agujero de un inyector. Y ahí tienes un problema. Pero ahora vamos más allá del problema. El ir repostando en gasolineras low cost que te van ensuciando inyectores, te van ensuciando el circuito de alimentación. Y llega un momento que un inyector no es más que un dispositivo que tiene un muelle muy fuerte con una tapa de clapeta que cuando la presión de la bomba inyectora vence la resistencia de ese muelle, deja pasar el combustible y lo pulveriza. Que es en el momento de lo que se llama de los 4 tiempos, el tiempo de admisión. Cuando el pistón baja, el inyector pulveriza y corta, para que luego sube y se hace la detonación. Claro, cuando la bomba inyectora reduce la presión a esa tubería y a ese inyector, la clapeta, por la presión del muelle, cierra y ya no sale más combustible. Pero existe un problema. Existe el problema de que la suciedad de tu combustible por comprarlo demasiado barato haga que esa clapeta no cierre del todo y se te quede el inyector abierto y pulverizando constantemente. Si eso ocurre, en cuestión de segundos, por temperatura, te agujerea la cabeza del pistón. Y si te agujerea la cabeza del pistón, te puede salir hasta el motor ardiendo. Fíjate lo que te digo, ¿eh? O sea, la tontería te puede costar que te acabe ardiendo el coche. Ojo, poca broma. Si solo se emboza el inyector y tienes problemas y el coche te empieza a dar tirones y tal, y tienes que llevarlo al taller, bueno, cambiar un inyector son 300 euros. Más o menos. Pero reza de que no se te quede el inyector abierto
revientes el motor o te salga ardiendo. Claro, porque aquello por temperatura te puede salir el aceite ardiendo y eso ya no hay quien lo pare. Eso ya lo único que te queda es bajarte del coche y alejarte y ver las fallas de Valencia allí. Esa es la gran diferencia. Entonces, ¿por qué llevan las buenas gasolinas llevan aditivos? Pues esos aditivos lo que hacen es hacer menos carbonilla, aumentar el rendimiento del combustible, que puedas hacer más kilómetros con los mismos litros. Y sobre todo, pues evitar que tengas averías graves como la que se te quede un inyector abierto, ¿vale? Por eso de ahí que no todas las gasolinas son iguales. Es que yo escucho a alguno en YouTube que decía, no, es que en Repsol, por ejemplo, tú vas a una gasolina en Repsol y claro, la gasolina es mucho más cara porque allí venden agua, hacen pan. Coño, pues no. O sea, primero, creo que es una muy mala política de venta repercutir en el precio de combustible lo que cueste una barra de pan, porque es de cajón. O sea, si aquí tengo una Repsol y aquí tengo otra, y en la que hacen pan vale más caro y aquí vale más barato, primero, que es una mala imagen para la empresa. O sea, tú no puedes repercutir el precio del pan y del agua tampoco, porque además, si te están cobrando 1,20 € o 1,50 € por una botella de 1,5 litros, que en el supermercado vale 40 céntimos, yo creo que ya están ganando bastante, ¿no? Para repercutir en el precio del carburante, no. O sea, son dos cosas paralelas. El negocio de la tienda es una cosa y el precio del carburante es otra. Que además está lleno de impuestos para pagar chiringuitos, para pagar politicuchos y, bueno, para pagar, pues, un ratio de políticos que, vamos, por lo menos pienso yo que es un disparate. Es decir, en Alemania son el doble de población que aquí y tienen la mitad de los políticos que aquí. Que me lo expliquen. O sea, resulta de que la Comunidad Económica Europea nos sanciona si producimos más leche, si producimos más vino, si producimos demasiado aceite, pero no meten mano aquí porque producimos muchos políticos. Venga ya, hombre, venga ya. Bueno, ahora llega el consejo que, por favor, yo lo haría, o sea, yo lo respeto a rajatabla. Os dejo con este consejo, lo veis y ahora vuelvo. Y para finalizar el vídeo os diré que no hagáis lo que van a hacer estas criaturas que no tienen ni idea de lo que va a pasar. La cuba va a empezar a llenar el tanque ahora, los depósitos de la gasolinera, y los sedimentos que hay en los depósitos se van a levantar del suelo, se van a mezclar con el combustible y esos sedimentos van a ir a parar al depósito de tu coche, originándote pues obstrucciones en filtros, inyectores, etcétera, etcétera, y averías. Consejo: cuando veáis la cuba que está descargando, no repostéis, iros a otra gasolinera. Bueno, ¿qué? ¿Os ha gustado, el consejete? Bueno, pues nada más por hoy y como siempre, muchas gracias por seguirme y por tomaros un ratito para ver mis vídeos. Nos vemos pronto en el siguiente vídeo. Chao, buen fin de semana.